estamos estudiando la carta a los Efesios y hoy vamos a comenzar el capítulo 3 de esta carta. Y yo le invito a que podamos leer los primeros versículos. Vamos a estudiar hoy hasta el verso 12, pero vamos a leer hasta el verso 14 para poder entender un poco también el contexto. Dice así, Pablo, escribiendo a los hermanos en Éfeso, dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, hablando de los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te rogamos que en esta mañana tú nos puedas hablar, que tu Espíritu Santo pueda usar esta porción de tu palabra, donde Pablo sin duda nos dice mucho, podamos también rescatar, Señor, el mensaje para nosotros en este tiempo, en estas circunstancias que estamos viviendo, podamos recibir también tu enseñanza. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Si se da cuenta, acá Pablo comienza, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, como que él comienza con una oración, pero no dice, yo por esta causa, ¿qué causa? Y cuando menciona gentiles, no sé si le ha pasado a usted, ¿no?, que está hablando de algo y menciona una palabra y se va con esa idea y deja pendiente esto aquí, ¿no?, y sigue con esta idea. Y bueno, algunos tenemos esto, a veces nos pasa, ¿no?, que nos vamos por las ramas, como se dice, ¿no? Y no es que Pablo se vaya por las ramas, pero menciona algo y no quiere dejar de aclarar este misterio que menciona allí, que ya vamos a ver de qué se trata. Y desarrolla una idea que está ahí, podríamos decir de alguna manera como entre paréntesis, está allí, él menciona a los gentiles y le viene a la mente esto que el Señor le reveló a él para poder traer precisamente a los gentiles esta revelación, este misterio, esto que antes no estaba revelado en las Escrituras, haciendo referencia al Antiguo Testamento. ¿Y por qué vemos que hace esto? Porque en el verso 14 vuelve como a retomar esta idea, porque dice, por esta causa yo doblo mi rodilla. Al parecer esta era la idea al principio, ¿no? Nuevamente una oración de Pablo, como lo dice en el capítulo 1, ¿se acuerda? Yo pido al Señor esto, que sean iluminados los ojos de vuestro entendimiento. Y Pablo, después de estas declaraciones que hace en el capítulo 2, donde nos habla de que somos salvos por gracia, de que hay reconciliación en la cruz de Cristo, y de que no importa tanto nuestras diferencias, sino lo que nos une, ahora comienza a hablar y al mencionar a los gentiles se acuerda de ese plan que Dios les reveló. Y cuando hablamos de plan, hablamos de esto que está en el corazón de Dios. Muchas veces nosotros, y yo particularmente, uno confunde lo que es el objetivo o la meta con el plan, ¿no? A mí que me gusta el fútbol, no puedo hablar de otra cosa, y digo, bueno, ¿cuál es el plan? Ganar. Bueno, ese es el objetivo, ganar. Pero ¿cómo vamos a ganar? ¿Vamos a jugar con 3 abajo? Como sea, o cualquier otra cosa. ¿Cuál es el plan? Llegar a la cima de la montaña.
No, ese es el objetivo. ¿Cómo vamos a llegar? Bueno, vamos a tomar la ladera derecha, izquierda. ¿Cómo vamos a hacer para llegar allí? Y lo interesante es que cuando Pablo está mencionando este misterio, que no es que se acuerde allí, pero el Señor en su propósito también le inspiró a poner esto por escrito, esta verdad que le incluye a usted y a mí, y que en definitiva nos habla del plan último de Dios. Bueno, ¿cuál es el plan último de Dios? Si preguntamos, si vamos a la Escritura, ¿cuál es el objetivo principal de Dios? ¿Por qué razón Dios creó todo lo que existe? ¿Por qué Dios hizo este universo? ¿Lo puso a usted y a mí aquí? Hay muchas razones, hay muchos propósitos, pero si hay uno entre todos, quizás el más alto, es para glorificarse a sí mismo, porque en todo lo que hace Dios se glorifica a sí mismo, porque todo es por Él, para Él y de Él, ¿no? Y asimismo todo lo que nosotros debemos de hacer debe ser para la gloria de Él. Asimismo, ese es el objetivo, pero ¿cómo Dios lleva adelante, de qué manera Dios, cuál es su plan para alcanzar ese objetivo de que Él sea glorificado? En lo que Él hace, en lo que Él permite, como mencionábamos recién y nos acordamos y no dejemos de orar por la familia de la hija de Julio, por Sari y Nicolás, ¿no? ¿Por qué permite estas cosas? Para glorificarse a sí mismo. Ahora, ¿cómo lleva adelante? ¿Cuál es su plan? Bueno, Pablo lo va a decir aquí, ¿no? Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento, de todos los pueblos, ¿no?, Dios escogió en un momento, porque antes Dios trató con toda la humanidad, bueno, en realidad con Adán y Eva, que era toda la humanidad, ¿no? Pero trató con el ser humano, después trató con una familia, ¿se acuerda? Con Noé. Dios queda solamente Noé, sus hijos y sus esposas, y le dice, bueno, este es el plan, multiplíquense, fructifiquen y vayan. No lo hacen, después el Señor los confunde y Dios elige una descendencia y llama a quién. En capítulo 12 de Génesis llama a un hombre de Ur, de los caldeos, que se llamó Abraham. Y lo llama y dice, y haré de ti una nación grande, tendrás descendencia. Y lo último que le dice que es, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, si bien en un principio Dios escoge de su descendencia, de Jacob, ¿no? Isaac, Jacob e Israel, el último o el definitivo plan de Dios es lo que nos revela aquí, que antes no estaba en la Escritura, pero que ahora, en este tiempo, Pablo lo está de alguna manera dando a conocer, aunque él lo menciona, dice, yo ya lo mencioné brevemente, no sabemos si eso es, ahí en el verso 3 dice, como antes se lo he escrito brevemente, algunos piensan que ya había escrito alguna otra carta a los Efesios, o piensan alguna carta como los Colosenses, o otras cartas que ya circulaban y se conocían. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan último de Dios? ¿Cómo Dios quiere llevar adelante su objetivo de glorificarse a sí mismo? Bueno, lo primero es este misterio revelado. ¿Y cuál es este misterio revelado que habla aquí Pablo? Es que hay una nueva comunidad. Hablamos, ¿se acuerda? Cuando mencionamos allí en capítulo 2, verso 15, la NBI lo dice así, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos, esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos, ¿se acuerdan? Judíos, gentiles, todo hombre, ser humano, mujer, no importa, Gálatas lo dice, si es esclavo, libre, si es bárbaro, de donde venga, no importa, dice, para crear de los dos una nueva humanidad al hacer la paz. Esta nueva humanidad, este nuevo hombre en lo individual, se manifiesta en lo corporativo en una nueva comunidad y que tiene por nombre la Iglesia de Dios. Mire, en el verso 7, en el verso 6 dice, es decir, ¿cuál es este nuevo plan, este misterio? Que los gentiles son, estoy leyendo la NBI, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo, participantes igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor como regalo de Dios. Por su gracia me dio
conforme a su poder eficaz. Dice, aunque soy el menor, el más significante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Verso 9, y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el plan de Dios para hoy? Y no es que Dios vaya cambiando, pero el último plan, el definitivo plan o la última realización del plan de Dios para la humanidad es la Iglesia. Y la introducción es interesante, porque fíjese cómo comienza Pablo. Dice, por esta causa yo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles. Pablo, recordemos que cuando escribe esta carta, ¿dónde estaba? Estaba en la cárcel, él estaba preso, y dice, por esta razón específica, que aquí se sale denominada esta causa, ¿no? Esta causa no era simplemente un enfrentamiento con la tradición judía. Si nosotros recordamos, brevemente, a ver si yo voy a ir rápido, pero Hechos 23 nos pone un poquito allí de contexto. Hechos 23, 1 y 2, dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Y de aquí vemos en más que Pablo es tomado preso. ¿Por quién primero? Porque Pablo está en Roma preso ahora, en lo que está escribiendo en Éfeso. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Él se enfrentó a los judíos lo tomaron preso, ¿no? Y él, cuando está allí, dice, ¿saben qué? Yo soy ciudadano romano. Y los judíos hacen así, para atrás. No, aquí no nos podemos meter. Entonces va a Félix, ¿no? Y lo juzgan y va a Cesarea. Entonces él dice, apela a César y lo mandan a Roma. Y los que hemos estudiado la vida de Pablo, sabemos de que, ¿por qué Pablo hace todo esto? Pablo, ¿dónde quería llegar? ¿El corazón del imperio dónde estaba? En Roma. ¿De qué manera podía alcanzar a más? Y decía, ¿cómo llego a Roma? Bueno, el Señor le dio sabiduría, llegó, era parte también de su plan. Ahora, esta causa no era simplemente este enfrentamiento con los hebreos, o con los judíos, o los fariseos, ni siquiera el ánimo de alborotar, porque él está escribiendo a los hermanos en Éfeso. Cuando nosotros vamos a Hechos y vemos qué pasa ahí cuando él llega a Éfeso, si se acuerdan, en Éfeso había un gran templo para Afrodita, y un montón de otros templos, y se vendían estatuillas, y él alborota todo esto que lo saca, ¿no? Y él, aunque estuvo bastante tiempo, hubo una gran confrontación con la cultura ahí de la ciudad de Éfeso, que era una ciudad bastante grande. Entonces tampoco esta causa era simplemente ir en contra de esta sociedad, sino que se trataba de exponer al mundo romano de su día el secreto más grande de la historia. Esta causa era para él, como lo debe ser para nosotros hoy, el objetivo de su vida y aún la razón para su cautiverio. Miren, el verso 15, el capítulo 1, verso 15 lo dice Pablo, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor por todos los santos, ¿no? Y Pablo se está identificando con esta causa que no es simplemente ir en contra de algo, al contrario. El apóstol mismo, Pablo, como dice ahí, prisionero de Cristo Jesús, por esta causa que es la Iglesia, ¿no? Este plan de Dios que estaba velado en el Antiguo Testamento, pero ahora es revelado, esa es la causa a la cual está haciendo referencia Pablo. Y él dice allí, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles. Los gentiles, para los que no lo saben, los gentiles son en el Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo, son todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel, que en el Antiguo Testamento vemos que es el pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, ahí está incluido usted y yo. Pero hoy día vemos que la iglesia está compuesta de todo pueblo, no importa quién, ya no hay esta diferenciación. Hoy día la diferencia es que las personas pertenecen o a la iglesia o no pertenecen a la iglesia. Ya no hay de judío, griego, ya no. O es parte de la iglesia o no es parte de la iglesia. Por eso él dice esta causa y
ensalce y la eleva. Y Pablo, como Pablo también, a muchos siervos de Dios aún en el día de hoy, ¿no? Algunos siguen sufriendo prisiones por el Evangelio de Jesucristo. Y son, sin duda, cuando vamos a Hebreos capítulo 11, ¿se acuerda? Vemos esa gran galería de la fe. Vemos que al final, porque muchos dicen, echaron ejército, otros vencieron a gigantes, otros cayeron los muros de Jericó, pero otros, dice, fueron perseguidos, encarcelados, le dieron muerte, por esa misma fe, por esa misma causa. Y sin duda estos son modelos que nos hablan a nosotros y de alguna manera son un ejemplo, no solamente para que los admiremos, sino para que nos admiremos allí cuánto nosotros también estamos dispuestos y disponibles a tomar esa misma causa que ellos, de la misma manera que ellos lo hicieron. Damos gracias a Dios y alabamos a Dios que en nuestro país no tenemos una persecución como la tienen en otros lugares en el día de hoy. Pero estamos dispuestos a ser, como dice Pablo allí, prisioneros de Cristo Jesús por servir a otros, ¿no? Y Pablo sabía quién era, sabía quién lo había llamado y sabía también qué es lo que él debía hacer, ¿no? Y al presentarse a estos hermanos, él se apoya en esta gracia que Dios, en la gracia de Dios, ¿no? Que ha recibido o por la cual recibió esta revelación, ¿no? Ese contenido que lo vamos a ver ahora, y también ha recibido la capacidad para proclamarla, para predicarla. Ahora, ¿cuál es la revelación? ¿Cuál es la declaración de este misterio? Mire, verso 3 al 5. Dice, la revelación que me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo en lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento del misterio de Cristo. Habla mucho de esto, revelación y misterio. Misterio en el Nuevo Testamento es algo que antes no había sido revelado, ¿no? No es algo así ni de magia, ni que queda ahí para que lo adivinen, ¿no? Es algo que antes no fue revelado, ¿no? Pero que ahora Dios lo ha dado a conocer, ¿no? Y ese misterio es lo que leíamos hace un momento en el verso 5, que en otras generaciones no se dio a conocer, que esas mismas promesas que habían sido dadas al pueblo de Israel por medio de Cristo, ¿no? Recuerde, el Mesías había sido prometido ¿a quién? Al pueblo de Israel, ¿no? Y el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías, un Redentor, un Salvador, pero nosotros vemos y estudiamos la historia en el tiempo de Cristo, ellos esperaban ¿qué? Un Salvador, alguien que los salvara de los romanos, que les diera libertad y que volviera a ser nuevamente ese gran reino de Israel, como en el tiempo de Salomón o del rey David, y volver a la gloria de Israel. Por eso Juan dice, él vino a los suyos lo rechazaron, no lo recibieron, ellos esperaban otra cosa, ¿no? Jesús venía, el nombre de Jesús, ¿por qué le pone Jesús? Porque él iba a salvar al mundo de sus pecados. Ese era el gran problema. Esa era la gran problemática que no solo Israel, sino que la humanidad tenía y sigue teniendo. Y es por eso que Cristo viene. Ahora, no solo para que los israelitas puedan tener esta oportunidad, sino que para que todos, si se cumpla la promesa que estaba en Abraham, que serán benditas en él todas las naciones. Todas las naciones. Entonces, se había comprendido, ¿no? que la administración, ¿no? Cuando habla ahí de dispensaciones, esa es la idea, ¿no? Administración. Era la manera de cumplir el propósito en favor de aquellos que eran los destinatarios de este plan de Dios, que hasta este momento era el pueblo de Israel, las promesas de un Mesías al pueblo de Israel, pero ahora esta administración de Dios se abre, ¿no? Por lo tanto, ahora hay esta oportunidad, ¿no? Para todos de encontrar salvación. Ahora lo que dice Pablo es que el método por el cual recibe esta gracia es que Dios le reveló algo. Sin duda, no sé si a usted le ha tocado
no voy a decir que le cuenten un secreto, pero sí le dan una información que es muy importante, que no la maneja muchas personas, y usted la tiene que administrar esa información, ¿no? Y eso, una información como esta también adquiere también una gran responsabilidad. Y Pablo siente esa responsabilidad, ¿no?, de ser testigos de lo que Cristo hizo, ¿no?, y comprender que ahora los gentiles también, y todos, israelitas, gentiles, todos aquellos que están en Cristo, tienen la responsabilidad de ser aquellos canales por los cuales Dios va a dar a conocer al mundo cuál es este nuevo plan. Hay una definición que siempre me ha gustado de lo que significa el ministerio, que el ministerio no es solamente para aquellos que están como pastor o están de misionero, sino que, ¿se acuerda aquí en Efesios? No me adelanto, pero capítulo 4 dice, a fin de que todos, en el verso capítulo 4, verso 11 y 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos los creyentes, Dios nos ha llamado a ejercer un ministerio en este mundo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, nuestros dones tienen lugar allí, ¿no? Y Dios nos ha dado distintos dones a cada uno, pero todos tenemos lugar. Ahora, el ministerio no es que nosotros nos fabricamos. Y un hombre, para dar una definición de ministerio, decía, ministerio, hay ministerio de Dios o se lleva adelante cuando habla de 4 cosas. Cuando los recursos de Dios, ¿no?, porque es su gracia, satisfacen necesidades humanas, ¿no? Y aquí Pablo está hablando a vosotros. Esta causa hacia vosotros mi ministerio es hacia ustedes. Esa es la necesidad. Los recursos divinos satisfacen necesidades humanas por medio de canales amorosos. Y eso somos nosotros. O sea, nosotros somos como una canilla nomás, que simplemente deja que pase la gracia de Dios que hemos recibido, sea expendida a los demás, ¿no? Y por último, para la gloria de Dios, ¿no? O sea, el ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen necesidades humanas, y la mayor necesidad humana es la necesidad de conocer a Cristo, ¿no?, de salvación, de redención, por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Y Pablo comprendía muy bien esto, porque él dice allí que él recibió esta revelación, ¿no?, de lo cual, fíjese, verso 7, dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y él dice, a mí que soy el menor de los más pequeños de todos los santos. Él comprendía esta gran responsabilidad que tenía, ¿no?, de dar a conocer esta revelación, este último plan de Dios que es la iglesia. Lo importante es que Pablo sabía que lo que Dios le había comunicado, ¿no?, era su propósito y su plan para la humanidad, y que él era el comunicador elegido para llevar adelante este mensaje, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos Hebreos capítulo 1? Que el mensaje es Cristo, ¿no? No es simplemente una idea, se trata de una persona. El Evangelio se trata de Jesucristo. Y Pablo comprendía, ¿no?, que las promesas que Dios había dado, este misterio de Cristo, era el modo de realizar, ¿no?, esta unión entre gentiles y judíos en Cristo, ¿no? Y comprender en profundidad la riqueza y el lugar que ocupan los propósitos de Dios, porque el Espíritu Santo se estaba encargando de darle esta tarea también a Pablo, y que aún está vigente la promesa en Abraham, ¿no?, como mencionábamos recién, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Y sin duda, ahora, esta idea de ahora que menciona allí Pablo, ¿no?, ahora me ha sido dada, que ahora ahí en el verso 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles. Ahora él comprendía que Dios estaba operando de una manera diferente a como lo hizo en el Antiguo Testamento,
y él tiene esta responsabilidad de comunicar este mensaje. ¿Y cuál es el contenido de este mensaje? Dijimos que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, partícipes o copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dijimos que Pablo se encontraba preso en Roma esperando a sus acusadores judíos, ¿no? Y su denuncia principal, mire, vamos de nuevo a Hechos capítulo 21. Si quiere ir conmigo ahí a Hechos 21, hay 2 versículos que queremos leer aquí. Verso 27, dice, pero cuando estaba, Hechos 21, 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Vemos aquí los judíos, ¿no? A pesar de que algunos judíos habían llegado al Evangelio, habían creído en Cristo, ellos seguían reticentes a que los gentiles se incluyeran en este plan. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo se le aparece a Pedro y le dice: ¿sabes? Necesito que vayas a la casa de un hombre, se llama Cornelio, ¿no? Es un centurión. El Señor es gentil. Sí, ve allá, anda. Pedro no era cualquier muchacho, era el líder de los apóstoles. Y dice: ¿cómo voy a ir allí? Me voy a contaminar. Y el Señor le revela y le dice: mira, y le muestra animales inmundos para los judíos, y le dice: esto que tú consideras inmundo, yo lo he santificado, así que no te preocupes, ve, ¿no? Y ahí vemos cómo Dios no va cambiando, pero va revelando. Esto se llama, en teología se llama revelación progresiva. Dios en el tiempo va revelando algo nuevo. Hasta ese entonces los judíos habían animales de los cuales no se abstenían, no comían, ¿no? Y el Señor Jesucristo también hizo lo mismo como un judío. Pero llega un momento y dice: ¿sabes qué, Pedro? Mata y come, ¿no? Lo que yo he santificado, no lo llames tú inmundo. Y más adelante Pablo nos dice: mientras sea con acción de gracia, adelante. Entonces vemos que la dieta de alguna manera ya no es necesario seguir lo que dice la ley del Antiguo Testamento. Entonces vemos que la principal denuncia hasta este momento estaba que se había relacionado a los gentiles con el mensaje de la Escritura, era que esto estaba solamente reservado para el pueblo elegido, ¿no? Para los israelitas, no para los gentiles. Los gentiles eran despreciados, eran odiados por los judíos, de manera que el plan que Pablo había recibido era algo revolucionario. ¿Se acuerda dónde iba Pablo cuando iba de ciudad en ciudad? ¿Dónde entraba primero? A una sinagoga. O sea, habían judíos allí y les hablaba y les abría el Antiguo Testamento, que era lo que tenía a disposición. ¿Se acuerdan los hermanos de Berea? ¿Qué hacían? Ellos iban chequeando que todas las promesas que decía Pablo que se cumplían en Cristo eran ciertas. Y sí, se dieron cuenta que sí, pero él iba a los judíos primero. Entonces ahora está esta revelación de que no importa si es judío, si es gentil o cuál es su origen, era algo realmente revolucionario, algo que iba a tener reticencia. Y Pablo, ¿qué es lo que... Bueno, no Pablo, ¿qué es lo que está diciendo Dios por medio de Pablo, comunicando ahora este nuevo plan, o este último plan? Es que los gentiles son coherederos, ¿no? O sea, Dios había puesto las riquezas de su gracia a disposición ya no ahora solo de su pueblo, sino de toda la humanidad, por medio de Jesucristo. Por eso dice al final allí en el verso 6, la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Que ahora son coherederos, hay una herencia, y eso lo estudiamos ya en el capítulo 1. Pero no solamente eso, sino que son miembros del mismo cuerpo, ¿no? Esta manifestación de esta unidad en la diversidad es hermosa, y es hermoso también que sea el plan último de Dios, de formar una sola cosa, una sola realidad, que es la iglesia, tan diversa como colores existen, ¿no? Como orígenes,
No importa la edad, no importa cuál ha sido su trayectoria, quien hace nuevo todas las cosas y permite que puedan convivir personas que en ningún otro lugar, ni en un club de fútbol, ni en un partido político, ni en ningún otro lugar del mundo donde las personas se juntan a hacer algo, estarían juntos bajo un mismo techo. Eso es posible, ¿dónde? En la iglesia. Eso es lo que está diciendo aquí. Dicen, son coherederos, pero también son miembros de un mismo cuerpo. Entonces, yo siempre hago esta referencia, y que hasta el cansancio, pero esto es muy gráfica para mí. Mateo, el que era cobrador de impuestos, estaba junto con Pedro, a quien probablemente le cobraba los impuestos por toda la pesca que él sacaba ahí del lago del mar de Galilea. Y también con Simón el Celote, el que era medio extremista, ¿no? Nacionalista. Y todos juntos, partes del mismo cuerpo. Por eso es que el plan de Dios no es una cultura, no es una sociedad cristianizada, que puede ser muy lindo hasta ideal, pero no ese es el plan de Dios. No es el plan de Dios para la humanidad el que una sociedad moralista. No estoy diciendo que eso sea malo, al contrario, qué bueno. Pero cuando solamente es eso lo que buscamos alcanzar, o la forma por el cual queremos glorificar a Dios, entonces no comprendemos qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Y Pablo dice, ¿sabe? El plan último de Dios es la iglesia, de reunir en un mismo cuerpo, no importando origen, no importando quiénes son. En Cristo Jesús, por medio del Evangelio, son uno. Y esto se llama esta nueva comunidad, que es la iglesia. Ese es el plan de Dios. Pero muchas veces nuestro plan es otro. Nuestro plan es que o queremos llevar adelante, ¿no? Ya sea desde la moralidad, ya sea desde la religión, ¿no? Desde el legalismo. Pero Dios ha trazado. ¿Sabe cuál es el objetivo? Nos ha revelado que el objetivo es glorificarle a Él, pero su plan es la iglesia. Y sí, tenemos nuestras diferencias. Y hay cosas que quizás desde este lado del cielo no las vamos a salvar. Siempre nuestro filtro tiene que ser la palabra de Dios, ¿no? Pero qué hermoso cuando el Señor dice, este es mi plan, de que haya unidad en la diversidad. Usted vaya a cualquier otro lugar y lo más probable es que vea que las personas piensan casi todas iguales, se visten incluso casi todas iguales, en los distintos grupos que la sociedad tiene, ha creado, de las cuales a veces nosotros incluso formamos parte de muchos de ellos. Pero hay uno que no es cualquiera, es el plan eterno de Dios. Porque nos dice, capítulo 1, ¿se acuerdan? Antes de la fundación del mundo, Dios se había escogido en Cristo. Dios ya había trazado este plan, simplemente que no lo había revelado a la humanidad. Y ahora Pablo está revelando esto y nos dice, este es el plan de Dios. Pregunta, ¿es usted parte de este plan de Dios? ¿Es parte de la iglesia? Quizás sí, estamos acá bajo este techo. Pero, ¿cuáles son las implicancias de esto? Mire, y esto es lo que nos dice Pablo ahora. Verso 7, dice, del cual... Porque obviamente un plan tiene que llevarse a acción. ¿Y cómo se lleva a acción? Bueno, la iglesia no es simplemente una idea, es acción. Y dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y después de explicar las bendiciones sobre todos los pueblos que habían llegado por medio del Evangelio, Pablo les recuerda a los efesios la relación que él tiene con el mensaje. Y desde su comienzo el ministerio del apóstol había sentido gratitud por lo que consideraba un honor para él ser parte del ministerio y de la obra de Cristo. ¿Se acuerdan? Él volvía, imaginemos Pablo, dice, yo era perseguidor de la iglesia, yo maté a algunos de mis hermanos. ¿Te acuerdas, Esteban? De lo que tenemos registro.
Quizás no tiró una piedra, pero todos, ¿qué hicieron? Pusieron sus ropas a los pies de Saulo. Eso diciendo, bueno, este nos está dando la orden, nosotros la estamos ejecutando. Y que Dios lo haya escogido ahora, ahí nos damos cuenta que no importa cuál ha sido nuestra trayectoria, el Evangelio hace una diferencia y hace nueva todas las cosas. Ahora, lo primero que nos dice Pablo es que para llevar adelante el plan de Dios, del cual formamos parte, lo más importante no son nuestras habilidades, no son mis dones, ¿sí? Dios va a usar mis dones, pero no son cuánto carisma tengo yo, cuánto conocimiento tengo. Me encanta como Pablo lo menciona aquí, dice: a mí, verso 8, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y cuando dice antes, en el verso 7, yo fui hecho ministro, no ocupa la palabra ni pastor, ni presbítero, ni anciano, ocupa una palabra que muchas veces se ve, no se valora mucho, que es la palabra diácono, que es una persona que está dispuesta a servir a otro. O sea, la palabra diácono muchas veces se traduce como servidor. Y Pablo está diciendo, yo fui hecho un servidor por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada. Ese don de la gracia le otorgó la capacidad de servir a otros. Ese fariseo duro, implacable, convencido de poseer la verdad, se había convertido ahora en un servidor de los más despreciados. Y salió a buscar a aquellos que estaban lejos. ¿Se acuerdan? Capítulo 2. Los que estaban lejos ahora han sido hechos cercanos. Pablo comprendió esto. Por eso es lo más importante para ponernos en acción en este plan de Dios es el carácter. Es el carácter. Y Pablo dice, no en falsa humildad, ahí en el verso 8, yo soy el menor que el más pequeño de todos los santos. A mí. En Timoteo, ¿se acuerdan? Cuando dice, el Señor vino a rescatar al mundo, ¿no? A los pecadores de este mundo del cual yo soy el primero. La gracia que había recibido le dio como resultado el servicio. Pablo sabía que su misión era servir y que de su servicio modesto, pero muy arriesgado, surgía el respaldo a esa autoridad con la cual el mismo Pablo podía hablar, ¿no? Al ser siervo de Dios, ¿no? El Señor también respaldaba su ministerio. Y sabía que él era consciente de que estaba a vista de los demás y era consciente de que su servicio, para que fuera eficaz y su consejo aceptado, ante todo él debía ser un modelo. Y la manera de ser un modelo no era su elocuencia, era su carácter. Y esto nos habla a nosotros, porque si usted es parte de la iglesia, es parte de este plan. Por lo tanto, usted también tiene que tomar acción. Pero no solamente en conocimiento o en habilidad, sino que principalmente en carácter. Y si hay algo que es necesario, hermanos, para que el plan de Dios se lleve a cabo, no son simplemente nuestras ganas. Yo creo que son básicamente dos cosas. De ahí comienza. Es santidad y humildad. Y de eso da fruto muchas cosas que pasan por encima nuestras habilidades, nuestras capacidades, porque es la gracia de Dios. Como dice ahí Pablo, el don, verso 7, de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Eso es, mire, verso 8 dice, me fue dada esta gracia. Y ahora nos dice algo, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Sin duda, este contenido del mensaje tiene que ser anunciado. Si queremos ser parte de este plan, si somos parte de este plan que es la iglesia, no podemos quedarnos callados. Pedro y Juan, ¿se acuerda? El concilio ahí en Jerusalén les dijo, no prediquen más a Cristo ni hagan ningún milagro en el nombre de Cristo. Y bueno, las autoridades nos dijeron eso, ¿no? ¿Qué dijeron ellos? No podemos dejar de decir
lo que hemos visto y oído. No podemos callarnos. Por lo tanto, el creyente, cuando comprende que es parte de este plan, no puede callarse. Anunciar entre los gentiles. Evangelizar no se limita a comunicar el mensaje de la cruz y tratar de lograr una reacción favorable, sino que consistía en lograr que por obra del Espíritu Santo la palabra hiciera su obra hasta obtener los cambios que permitieran un nuevo estilo de vida, un cambio en la gente. Para eso es necesario el poder de Cristo. Por eso, si lo hacemos en nuestras fuerzas, no habrá fruto. Sin embargo, vemos que a pesar de que no todos aceptarían y que no todos aceptarán cuando comunicamos y anunciamos el Evangelio, esto no debe ser un obstáculo para anunciar, como dice ahí Pablo, las inescrutables riquezas de Cristo. Ese término inescrutable es la idea de imposible de seguirle los pasos. Pablo comprendía que tenía la misión de aclarar a todos y se sentía responsable de que todos los que oyeran entendieran el contenido del Evangelio. ¿Y cuál es el contenido del Evangelio? Como dice ahí, es estas inescrutables riquezas de Cristo, aclarar en la mente de sus oyentes el contenido del Evangelio, como dice allí más adelante, ¿no? Verso 9, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Esta es la idea de arrojar luz sobre los pasos que Dios había seguido para salvar y formar un nuevo pueblo, que es la iglesia, y a iluminar por el Espíritu en las mentes de los gentiles los propósitos con que Él está creando esta nueva familia, que es la iglesia. Mostrarles a Dios, ¿no?, que los miraba como miraba a Pablo, con el mismo poder y con el mismo amor para salvarlos, ¿no? De alguna manera era como llevarlos de la mano al lugar donde pudieran mostrarles la salvación que Dios tenía preparada. Aclarar. No es simplemente decir algo. Y esto es lo que hablamos el miércoles anterior y en estos últimos 2 miércoles. Que el Señor nos ha llamado a ser discípulos. Y eso no se puede hacer sin enseñar a otros el Evangelio. Y para enseñar, ¿qué hay que hacer? Cuando uno va a algún lugar donde va a recibir enseñanza, ¿qué hace? Normalmente se sienta, toma tiempo, ¿no?, abre un libro, un cuaderno y comienza a aprender. Esa es la manera más clara de lo que significa evangelizar, enseñar el Evangelio a otros. Y por último, es interesante cuál es el objetivo de esta revelación. Mire, verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto es interesante. ¿De qué manera la iglesia comunica a los principados y potestades el plan de Dios? Mire, los ángeles no conocen toda la revelación de Dios. Son privilegiados en un sentido que están allí en otro nivel, en otra esfera, en otra dimensión, si lo queremos poner así, donde están contemplando a Dios todo el tiempo. Pero nosotros somos más privilegiados, porque para ellos no hay redención. El plan de salvación no rescató a los ángeles, rescató a los seres humanos. A ellos no se les ha dado el privilegio de anunciar esta revelación, de que ahora no importa cuál es el origen, hay salvación en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los ángeles no tienen ese privilegio. ¿Sí? Ellos son mensajeros, han anunciado, vemos en las Escrituras que Dios los comanda para anunciar algo que Dios quiere revelar a una persona en particular, como lo hace con José, con María. Pero ellos no tienen el privilegio de anunciar la verdad del Evangelio. Y Pablo nos está diciendo acá algo que es mucho más trascendente de lo que nos da el tiempo aquí de decir. Pero juntamente con el mensaje, Pablo nos dice aquí que Dios puso a los santos para que reflejaran su presencia al cumplir los propósitos que
Él ha dado a su iglesia, que es comunicar, anunciar, aclarar el Evangelio. Y mire, tenemos el privilegio, de alguna manera, de que como iglesia está y ha dado a conocer la iglesia y los principados y potestades de estos seres celestiales no conocían los propósitos de Dios, no comprendieron entonces tampoco la historia de la redención hasta que Dios formó la iglesia, hasta que Dios nos revela y forma la iglesia. Ellos no tenían idea cuál era el plan de Dios. Entonces ellos desconocían temas como la gracia, como el perdón, como la redención, la transformación. Y al unir gente de toda condición, de toda era, de todo origen, les permite comprender algo del propósito de la parte que ellos habían tenido al comunicar, porque ellos comunicaban mensajes de Dios, ¿cierto? No decían, bueno, va y comunica esto. Fueron comunicadores de que Dios iba a mandar un Salvador, pero ellos no entendían cuál era el propósito último, cuál era el plan. Por eso Pablo nos dice aquí, este es el plan. El plan es la iglesia. Y darlo a conocer es nuestra tarea. Mire, no solamente a este mundo, no es que tenemos que tomar tiempo en darlo a conocer a los principados y potestades. Lo hacemos cuando comunicamos al mundo el mensaje del Evangelio. Pero también hay algo interesante aquí, que es el último verso 12, en que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Sin duda también un propósito, un objetivo de dar a conocer este plan que estaba resguardado es transmitir seguridad a los creyentes. Pablo creaba en ellos la convicción de que ocupaban un lugar en Cristo. Y si hay un lugar seguro, si hay un lugar confiado, si hay un lugar de resguardo, es ese lugar que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Y esa seguridad que está relacionada con, como dice ahí, que tenemos seguridad y acceso con confianza. Es la misma idea cuando nos dice Hebreos, acerquémonos confiadamente, de que tenemos libertad para hablar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un mediador que es Cristo Jesús. Ya no tenemos que ir con una ofrenda, con un sacrificio, temerosos de la ira de Dios. En Cristo Jesús podemos venir confiadamente. Y hay paz al saber que la iglesia, como un barco que a veces navega sobre olas que son muy fuertes y que quizás puede perder el rumbo, sin duda nuestra confianza no está en nuestra expertise, sino que está en que sabemos que quien comanda el barco de alguna manera es nuestro Salvador y nos va a llevar a puerto, aunque hay tormentas, aunque hay dificultades en el camino. Ahora, ¿cómo viene esa paz a nuestra vida? Mire, por lo menos lo que vemos en el texto aquí es que Dios nos está revelando que no se trata de tu plan, no se trata de mi plan. Muchas veces nosotros establecemos el plan y le decimos, Señor, ¿te parece? ¿Te gusta? ¿Está bien? Esto es lo que yo quiero, una sociedad así. Esto es lo que yo quiero para mi familia, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero trazar, así quiero vivir. Mire, no debemos olvidar que el plan lo establece Dios. Y ese plan no es una sociedad, no es una cultura. Aún incluso podemos pensar que tampoco es la familia. Aunque la familia es importante, ¿sí? Dios la estableció en el Edén. Pero no es el plan último de Dios. El plan último de Dios es que no importa de dónde venga, no importa cuál es su condición ahora. Si ha puesto su fe en Cristo Jesús, entonces está siendo parte de ese plan último de Dios, que es la iglesia. ¿Y la iglesia qué ha de hacer? ¿Cuál es su acción? Comunicar, anunciar, dar a conocer, aclarar. Precisamente esto, que no se trata de una cultura, que no se trata de una religión, que no se trata de una sociedad, se trata de un cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Y eso lo vamos a ver
en unas semanas más. Pongámonos en pie y demos gracias a Dios para que el Señor nos ayude a comprender a nuestra vida, nuestro corazón, de qué manera estamos considerando este plan de Dios para nosotros hoy. Padre Celestial, gracias porque aquello que estaba escondido en el Antiguo Testamento, en un momento tú también lo revelaste por medio de Pablo, y hoy ya comprendemos, Señor, cuál es el plan último tuyo para la humanidad, y es la Iglesia. Señor, gracias porque no importa cuál es nuestro origen nacional, cuál es nuestro origen económico, cuál es nuestra condición, cuál ha sido nuestra trayectoria en el mundo, en nuestras propias historias, si venimos de una familia destruida, de un matrimonio destruido, si tenemos una familia, si, Señor, éramos quizás perseguidores de la Iglesia como Pablo, quizás, Señor, como dice ahí tu palabra en Corintios, algunos quizás viviendo vidas completamente en libertinaje o simplemente sumidos en nosotros mismos. No importa, Señor. Lo que hace la diferencia es el Evangelio. Por eso, Señor, ayúdanos a que lo que se enseña de este lugar no sea una cultura, no sea una religiosidad, no sea simplemente moralismo, sino que sea el Evangelio de Jesucristo que transforma la vida de las personas. Señor, gracias porque el último plan, o el definitivo plan, Señor, que tú has revelado en tu palabra, que es la Iglesia, Señor, nos da la posibilidad de incluirnos allí. Pues no pide ningún requisito, sino que solamente la fe y el arrepentimiento, Señor, y es por eso que te rogamos que, comprendiendo que este es el plan, podamos comunicarlo. Señor, que este plan sea dado a conocer al mundo por medio de la Iglesia, que podamos predicar que hay paz en Cristo, que hay redención, que hay reconciliación, que podemos ser un cuerpo a pesar de nuestras diferencias. Señor, y no solamente que lo digamos, sino que especialmente lo podamos vivir en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra comunidad local aquí. Señor, como Iglesia, tú nos ayudes a vivir de tal manera que este plan pueda ser claramente revelado, pueda ser claramente dado a conocer al mundo, y el mundo pueda ver no una forma de vida en el sentido cultural o social, sino que pueda haber vidas transformadas, Señor, y que como tú oraste por los tuyos, son uno a pesar de todas sus diferencias. Ayúdanos, Señor, a poder ser parte, llevar adelante este plan que tú has trazado desde la eternidad, que lo diste a conocer en tu momento, Señor, y que es el plan para nosotros hoy. Padre Celestial, gracias porque un día este plan también incluye que tú vendrás por tu Iglesia para estar, Señor, para siempre contigo. Señor, que podamos también considerar que hay otros que han de quedar. Por eso es necesario comunicar tu verdad pronto y con urgencia, Señor. Guárdanos al volver al hogar. Ayúdanos en esta semana a comprender las implicancias, Señor, de ser parte de este plan tuyo, que es la Iglesia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor le bendiga. No se vaya sin despedirse. Nos vemos el miércoles.